Esta siguiente experiencia viene de parte de una enfermera. Su nombre es Lisette Pantoja. Lisette en aquel tiempo, cuando nos cuenta que vivió esta experiencia, que la marcó para el resto de su vida, ella dice que apenas se trataba de una universitaria recién egresada de la licenciatura de enfermería. Y como todo universitario, estaba en este lapso, en este transcurso de estar buscando un empleo. Cuando sales y solamente lo único que tienes es tu servicio social, el que hiciste, pero nada de algo de experiencia por fuera. Por lo que mientras metía currículums en los hospitales a los que a ella le interesaba trabajar en ellos, también decidió tener trabajos momentáneos. Más que nada era para pagar ciertas cosas de su vida, apoyar en la casa, pero también correspondientes a lo que había estudiado en su carrera. Era decir, era enfermera privada, iba a casas de algunas familias y cuidaba enfermos. Suministraba inyecciones, ponía sueros, etc, 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 lo que se requiere de una enfermera. Esto era muy bien remunerado económicamente hablando, sobre todo con las familias más pudientes, ella explica, que eran las que la contrataban más tiempo, pero también eran las que mejor pagaban. En dado caso, Lisette se encontraba sin trabajo, y una de estas familias le habló. El servicio que esta familia requería era de cuidar a la anciana de la familia, la abuela de la familia, una anciana que tenía 82 años y que se llamaba Beatriz. Lisette acudió a esta entrevista, le explicaron todo lo que tenía que hacer en cuestión de cuidados hacia esta abuelita, y empezó con su trabajo con normalidad, aunque si bien los cuidados no eran nada del otro mundo, eran cosas que Lisette ya sabía. Había una cierta cosa que, más que nada, despertaba algo de curiosidad o, podríamos decir, cierta incomodidad. Y es que la hija de la señora de la casa que la había contratado a ella, que se trataba de la hija de la abuela, le decía que su madre, en determinado tiempo, ya sea de la tarde o de la noche, presentaba ciertos ataques. No ataques en lo que viene siendo de su cuerpo, ¿no? Se encontraba enferma, pero no le daban ataques de esa índole, sino que ella explicaba que la abuela sufría de ciertas alucinaciones. Se empezaba a gritar, empezaba a llamar la atención, y en ese momento tenían que ir y tratar de controlarla. Porque la abuela, si la dejaban ahí, ella se salía del cuarto y comenzaba como que a irse de la casa. Se trataba de una señora de 82 años, y además estaba en un estado precario de salud. No se movía rápido, pero obviamente esto despertaba cierta preocupación por parte de la familia. A Lisette esto, digamos que lo mantuvo en cuenta, y sí lidió con ello varias semanas. Trabajó con esta familia cerca de 2 meses. Cada vez que la abuelita se ponía así, ella tenía que subir y tratar de controlarla. Ella es una persona muy compasiva, muy empática, por lo que ella y la señora se llevaron bien en cuanto a 2 días, 3 días. Se volvieron muy amigas. Lisette nos dice que, a pesar de que esto era catalogado como ciertas alucinaciones de parte de la abuelita, ella cuenta que había algo que despertaba cierto temor, al menos en un inicio. A veces a ella le encargaban quedarse casi por completo 24 horas. A veces en esas partes del día, ella y la abuelita se quedaban solas en la casa. Los familiares iban a ver a la abuelita, obviamente la mantenían en constante vigilancia. No solamente dejaban a Lisette, pero se turnaban ciertos familiares, los nietos, los hijos. Pero en el transcurso de que uno se iba y uno llegaba, podían pasar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, no máximo de ese tiempo. Pero a final de cuentas, Lisette y esta señora se quedaban solas durante 1 hora y media. Y era precisamente en este momento, en ese transcurso, en ese lapso de tiempo que las cosas extrañas pasaban. Era como si algo estuviera esperando precisamente el momento en que ellas dos se quedaran solas, como para que pasara. Una de las cosas que era muy recurrente que pasara
y que Lisette notó que simplemente pasaba cuando ella y la abuelita se encontraban solas, era que la puerta que se encontraba de frente a la habitación de la abuelita, la habitación donde se encontraba Beatriz, enfrente de ella había otra. Siempre se mantenía la puerta cerrada, ya que en esa habitación no había nadie. La casa era grande. La casa era de Beatriz y de su marido. Allí habían crecido todos sus hijos, sus nietos. Pero obviamente los hijos se fueron, tuvieron sus familias, y su marido había fallecido, así que prácticamente la casa estaba sola para Beatriz solamente. Por lo que las habitaciones, en la mayoría, estaban desocupadas. Y esa habitación era una de ellas. En esta habitación ocurrían las cosas extrañas, según cuenta Lisette, cuando todos se iban, y la casa estaba en completo silencio, a excepción tal vez de algún televisor encendido. Se empezaban a escuchar golpes, que venían precisamente de aquella habitación, pero no eran golpes, digamos, que pasaran desapercibidos, eran golpes algo lentos, pero con una muy buena fuerza, la suficiente fuerza para que sonara alrededor de toda la casa, para que Lisette se percatara de ello. Lisette en múltiples ocasiones subió y abrió esta puerta, abrió este cuarto. En este simplemente ella dice que estaba una cama, un ropero y un espejo. Era una habitación, pero no había nadie en ella. Esto no le pasó ni una vez ni dos, le pasaron varias veces a lo largo de estos meses. Varias veces, siempre que subía, no había nadie. Y como parte de la rutina, estos golpes, que ella dice duraban a lo mejor 1 minuto sin cesar, golpeando. Y al momento de que ella subía, estos paraban. Ella abría la puerta y no había nada, y casi inmediatamente, Beatriz, la abuelita, comenzaba a gritar desesperadamente. Comenzaba a tener uno de esos ataques, una de esas alucinaciones, como ella decía. Muy descontrolable. Lisette dice que esto era mucha coincidencia, pero a final de cuentas, trató de no darle tantas vueltas al asunto, ya que no quería sugestionarse. No quería, como quien dice, empezar a asustarse con cosas que tal vez tuvieran relación, pero ella se negaba a verlo. Los días igual fueron pasando, y llegó una noche, esa noche que dice Lisette, fue la peor de su vida. Todo comenzó cuando la señora de la casa, la hija de la abuelita, de Beatriz, le dijo que tenía que salir un poco más temprano que lo de costumbre. Tenía que arreglar unas cosas con su hijo, por lo que tendría que dejarla un periodo todavía más largo sin el cuidado per se de un familiar. Su hermano llegaría por eso de las 2 de la mañana, por lo que Lisette y Beatriz se quedarían solas por eso de unas 3 horas. Lisette ya se había quedado sola con Beatriz ciertos días durante la noche, pero no tanto tiempo, simplemente como 1 hora, como ya lo expliqué. Le dijo que no habría ningún problema, por lo que esta señora se fue, y Lisette se quedó en la cocina de la casa, que se encontraba en la primera planta, y las habitaciones en la segunda planta, acomodando todos los medicamentos de Beatriz, preparando la inyección, los medicamentos, el suero. Y tan solo pasaron cerca de 30 minutos, cuando de nuevo los golpes se escucharon en la parte de arriba. Lisette obviamente ya sabía lo que venía. Los golpes se escuchaban, y después Beatriz comenzaba a gritar. Ella se paró de inmediato, caminó hacia las escaleras, y antes de que pudiera empezar a subirlas, escuchó otros 2 golpes, pero estos ya no venían de la escalera, sino que venían de la puerta de enfrente, de la puerta principal. Ella pensó enseguida que tal vez se había adelantado un familiar. Ellos no tocaban. Le pareció otra cosa muy extraña, ya que los familiares no tocaban. Ellos traían su propia llave, entraban como si nada. Al fin de cuentas, todos tenían llave de la casa, por lo que se le hizo extraño. Lisette fue, abrió la puerta, y al momento de abrirla, lo que se encontró fue a 2 niños. 2 niños que venían con una capucha,
que les tapaban hasta la nariz. Estos niños iban mirando hacia abajo. Jamás alzaron su cabeza para mirarla. Simplemente se mantenían con el cabizbajo, como si miraran los pies de Lisette simplemente. Lisette les preguntó que a quién buscaban, si estaban perdidos o estaban buscando a alguien. Uno de estos niños le dijo: vengo por Betty, ya me la tengo que llevar, pero ella no quiere ir conmigo. A Lisette esto le pareció algo sin sentido por completo. Ella asumió en ese preciso momento que Betty se trataba de una niña, más que nada por el nombre, por el diminutivo. Ella dijo: ¿sabes qué? Es que aquí no hay ninguna niña, aquí solamente estoy yo. No hay ninguna niña, ¿estás seguro de que no te equivocaste de casa? Ella le dijo: a lo mejor está buscando una niña y está en una casa equivocada. Pero no, el niño no le contestó. El niño simplemente le atinó a decir otra vez: ¿no la vas a dejar salir? Por favor, es que la necesito. Le decía con una tenue voz, con una voz casi angelical. Ella dice: una voz muy bonita para un niño. Lisette le vuelve a repetir: aquí no hay ninguna niña, lo lamento. Dime, a lo mejor te puedo ayudar y está en otra casa. O le preguntó: ¿están perdidos o algo? Eran niños que ella asume como de 9 a 8 años. Sin decir nada más, estos dos niños se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, dándole la espalda a Lisette por completo, de forma muy súbita, de forma algo incluso grosera, podríamos decir. Cuando Lisette estaba al borde de cerrar la puerta, ya dispuesta a irse, a meterse de nuevo en la casa, uno de estos niños volteó y le dijo: yo soy el que está golpeando. No vuelvas a abrir la puerta. No me gusta que lo hagas. Lisette de nueva cuenta no sabía ni qué pensar. Dice que sintió miedo, pero en ese momento no unió cabos. No tenía sentido para ella lo que le decían esos niños, sino la forma tan amenazante en la que este niño se lo había dicho. Casi como amenazándola de una forma aterradora. Lisette cerró la puerta y decidió subir y estar con Beatriz. Sentía que necesitaba compañía, a pesar de que en ese momento la abuelita Beatriz se encontraba dormida. Empezó a subir las escaleras, recorrió el pasillo y abrió la puerta. Pero tan solo al abrir la puerta, ella dice que empezó a unir cabos, a unir ciertas cosas que le habían dicho, que para ella, hasta ese momento, después de estarlo pensando por algunos 2 minutos en lo que iba a la habitación de Beatriz, tuvieron sentido. Beatriz, el diminutivo de Beatriz, era Betty. Y los golpes, tal vez se trataban de la puerta que se encontraba a sus espaldas, de la puerta de la que siempre escuchaba golpes cuando ella y Beatriz se encontraban solas. Esto le provocó cierto escalofrío que recorrió todo su cuerpo, calándole incluso hasta los huesos. Lisette optó por tranquilizarse y la manera de hacerlo era ponerse a leer. Ella llevaba un libro, lo abrió y se puso a leer. Una forma de calmarse. Les tengo que decir que esta historia ocurre en el lejano 2003. Por lo que si bien ya había celulares, eran celulares que simplemente servían para llamar y recibir llamadas, aparte de mandar mensajes. No era para nada un smartphone o los celulares de actual generación que, más que nada, tienes muchas cosas que hacer ahí. En ese tiempo no. Lisette optó mejor por abrir su libro y ponerse a leer. Pero sin embargo, a pesar de que la lectura siempre la tranquilizaba, en ese momento no podía. En ese momento nació otra cosa sino más pensar en aquellos 2 niños extraños que habían tocado su puerta, que habían estado ahí. Le provocaba un cierto escalofrío pensar en ellos. Lisette opta por otra cosa: asomarse por la ventana. Ella cree que al ver que los niños ya no se encuentran en la casa, va a estar todavía más tranquila, va a estar todavía más relajada en este asunto. Para su mala suerte, esta fue una pésima idea, según ella dice. Fue la peor idea que pudo haber tenido aquella noche. Porque los niños se encontraban ahí. Pasando la calle, en la otra banqueta, los niños se encontraban ahí. Estaban viendo la casa.
fijamente. Y no solamente la casa, la mirada de aquellos niños estaba puesta precisamente en la ventana del cuarto de Beatriz. Por lo que Lisette, al alzar la cortina y tratar de verlos, chocaron sus miradas, como si ellos estuvieran esperando a que Lisette se fijara por la ventana. Fue en ese momento que, gracias a la luz de la luna, a la luz de los faros que provocaba una escasa luz en la calle, que se dio cuenta que estos niños tenían los ojos negros por completo, sumidos en penumbra sus ojos por completo. Su piel era pálida, totalmente pálida, rayando casi en lo grisáceo, pero en lo grisáceo pareciendo como un cuerpo que se encontraba sin vida. Estos niños ya no tenían la capucha, se la habían quitado, y por eso mismo podía ver sus rostros, podía ver su piel. No parecían la de un niño, no parecían los de un humano. Esta mirada entre Lisette y los niños duró aproximadamente unos 10 segundos. Lisette inmediatamente cerró la cortina, y ella, como si quisiera calmar la situación, como si quisiera borrar de la mente todo lo que había visto, tuvo la idea de que tal vez si prendiera todas las luces de la casa, se sentiría mejor. En ese momento solamente la luz de la cocina, la sala y la de las escaleras estaba encendida. Ella estaba dispuesta a ir, luz por luz, cuarto por cuarto, habitación por habitación, encendiendo todas las luces. Al menos ese era su plan, hasta que, cuando estaba a punto de salir del cuarto de Beatriz, cuando estaba girando la perilla, se dio cuenta, más bien se percató, de que otra vez los golpes comenzaron de frente a ella, en la puerta de la habitación de la cual siempre venían, que estaba de frente a la habitación de Beatriz. Lisette toma la decisión de abrir la puerta. Ella dice que, como otras ocasiones, de seguro si va y abre la puerta de la habitación y ve que no hay nada, que siempre que abría la puerta, siempre que se cercioraba de dónde provenían los golpes, abría la puerta y veía que no había nada, se sentía bien, porque de esa manera al menos constataba que no había nadie aparte de ella y Beatriz en la casa. Pero esa noche, esto no pasó. Lisette abrió la puerta, y lo que se encontró fue que la luz del cuarto, que siempre se encontraba deshabitado, estaba encendida. La puerta estaba cerrada, pero alcanzaba a ver por la rendijilla de la puerta, por el marco de la puerta, que salía la luz. Ella no la había encendido, Beatriz mucho menos. Pero esto no era lo más perturbador que veía del caso, porque, gracias a la luz que había adentro del cuarto, era que alcanzaba a ver dos sombras por las rendijas de dos pies que se movían. Se estaban moviendo de un lado hacia otro, como esperando a que Lisette abriera la puerta, como si de alguna manera la estuvieran retando. Mediante la luz, podía ver que había alguien ahí, y a diferencia de noches anteriores, los toques que había escuchado noche con noche, que siempre cesaban y se callaban cuando ella estaba a punto de llegar al pasillo, aquella noche no cesaron. Aquella noche, Lisette estaba de frente a la puerta y escuchaba cómo esos toques seguían, mientras veía a alguien encerrado en aquella habitación. Esto fue demasiado para ella. Cerró la puerta y se fue inmediatamente con Beatriz, la cual, al terminar los toques, como siempre todas las noches, empezó a gritar y empezó a tener alucinaciones. Lisette ya sabía cómo controlarla, así que lo hizo. Pero aquella noche le preguntó algo a Beatriz, que jamás lo había hecho. Jamás había preguntado sobre esto, bien más que nada porque pensaba, como toda su familia, que Beatriz solamente tenía alucinaciones. Aquella noche le preguntó: ¿quién viene por ti? Beatriz, dime quién viene por ti, ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que ves? Beatriz le contestó, pero la respuesta de aquella anciana no controló a Lisette, sino todo lo contrario,
le hizo tener más terror aquella noche. Beatriz le dijo que los que se la querían llevar se trataban de dos niños totalmente pálidos, con ojos negros, que siempre se encontraban en su casa, que siempre veía en los pasillos, que siempre la jalaban de su cama y trataban de tirarla, y que por ellos precisamente su salud no podía recuperarse. Ella decaía cada vez más por la culpa de estos niños. A la par de esto, también le dijo otra cosa, que ella no sabía si estos eran alucinaciones como su familia se lo decía. La abuelita sabía muy bien que catalogaban esto como que algo de demencia por su parte. Pero ella no estaba tan segura. Ella a veces entraba en conflicto porque, si bien decía que estos niños los veía cada vez que dormía, cada vez que se encontraba como entre sueño y sueño, también los veía cuando se encontraba despierta. Ella dice que en múltiples ocasiones los vio correr de un lado hacia otro en el pasillo. Mientras estaba despierta, ella no decía nada, porque pensó que estaba alucinando y para más que nada para sentirse más reconfortada, llamaba por un botón a su hija o a la enfermera en turno, para que vinieran a hacerle compañía, para que esas extrañas cosas que veía desaparecieran. A veces funcionaba, otras veces no. Obviamente Lisette no quiso atormentar más a Beatriz, por lo que no le dijo nada de lo que había visto ella. Aunque después trató de luchar por la causa, aunque los familiares a veces se enojaran o discreparan un poco, encontró la manera de que siempre algún familiar de ellos se encontrara en la casa. Como consecuencia, ellas jamás volvieron a estar solas, y los golpes en aquella habitación, en aquella extraña habitación, por fin cesaron. Pero eso sí, para desgracia de Beatriz, ella seguía viendo a estos niños. Lisette dice que, pese a que intentó convencer a la familia de que la internaran en un hospital o que la llevaran para otra casa, ellos no lo hicieron. Beatriz falleció a los 2 meses de haber sucedido este acontecimiento, y lo hizo mientras dormía. Simplemente una noche se durmió y ya no volvió a despertar. Ella decía que siempre en sus sueños era cuando estos niños la perseguían, y tenía miedo que en uno de estos sueños estos niños la consiguieran atrapar. Tal vez esto mismo fue lo que hicieron aquella vez. Sí la alcanzaron. Lisette dice que esta experiencia jamás la va a poder olvidar, y a pesar de que ha vivido otras experiencias aterradoras también en el hospital, ninguna como esta, un encuentro que tuvo con los niños de ojos negros. La siguiente historia viene de parte de Facundo García. Facundo es un padre de familia, un padre que, por cuestiones personales, se tuvo que divorciar de su esposa. Ante todo y contra todo pronóstico, su relación no se vio afectada del todo. Él optó por irse de la casa, tener su propio departamento, pero eso sí, la relación con su ex esposa y su hijo trataba de mantenerla lo más normal posible. Esto más que nada para que su hijo no le afectara tanto toda esta separación que había. Si bien Facundo ponía mucho de su parte al igual que su pareja, su hijo cada vez estaba como que más distante. A pesar de todo esto, Facundo continuaba visitando a su hijo, frecuentándolo e incluso también sacándolo a ciertos lugares que él quería. Una de estas tantas ocasiones que era fin de semana, que iba a visitarlo, como era de costumbre un sábado, Facundo entró a la casa, que era su casa anteriormente, y empezó a tocar el timbre, más que nada por respeto. Él al entrar sabía que no había nadie, ya que no había ningún automóvil estacionado en el estacionamiento de la casa, pero aún por educación, tocó el timbre. Lo tocó varias veces, y él dice que nadie abrió. Obviamente él portaba llave de la casa, así que abrió y entró.
Este día era el día que pasaba con su hijo, así que iba a ir por él, ya incluso había llamado para que estuviera listo para cuando él pasara. Sin embargo, no se encontraba nadie en la casa, o al menos es lo que él creía en un principio. Al entrar, lanzó un grito al aire. Dijo, ¿hay alguien en casa? Buscándose a lo mejor alguien se encontraba en el baño, o alguien se encontraba en otro extremo, en el patio trasero, o algo así. Pero no recibió respuesta. Él pensó que no había nadie, por lo que se sentó en la sala y encendió el televisor. Probablemente si se hubieran ido, no tardarían en llegar lo más pronto posible. Y nos relata que en la mesa del centro se encontraba una hoja que era notablemente de cuaderno arrancada, y fue ahí cuando pensó, mira, efectivamente no hay nadie, porque cuando no había nadie, su esposa siempre le dejaba una nota escrita, que habían salido, que regresaban en 15 minutos, en 20, etcétera, etcétera. Era su modo de decirle que no se fuera. Pero a pesar de que no tomó la hoja, y ni siquiera la leyó, él simplemente encendió el televisor para esperarlos. Recibió una respuesta que él no se esperaba. Del segundo piso, de la habitación de su hijo, escuchó la voz de este. Su hijo le dijo, «Papá, estoy acá arriba. ¿Podrías venir?» Él reconoció perfectamente la voz de su hijo, por lo que Facundo se levantó y se le hizo extraño porque no había nadie en la casa. Su hijo tenía 13 años. Si bien ya estaba entrando a la pubertad, no era un niño que comúnmente lo dejaran solo a esa edad. Pero a lo mejor la madre no iba a tardar mucho, y era de las primeras ocasiones que lo dejaba solo. A final de cuentas, tenía 13 años, dentro de nada iba a tener 15. Poco a poco tenía que hacerse independiente. Se le hizo extraño, pero Facundo simplemente se paró y fue caminando lentamente por la escalera. Él dice que se encontraba cansado, por lo que le dijo, «¿Dónde estás?». Recibió de nuevo una respuesta de su hijo. «Estoy en el cuarto. ¿Puedes venir, por favor?». Facundo, como un método casi natural, se había levantado del sillón, pero en su mano llevaba una carta. Llevaba la carta que se encontraba allí en la mesa. Obviamente, al escuchar a su hijo, seguramente era una carta de la madre diciéndole que volvería en X tiempo, así que le llevaba en su mano. Cuando transcurría por el pasillo, otra vez le habló a su hijo, preguntándole que dónde estaba su madre, que qué estaba haciendo, porque lo había dejado solo. Su hijo no respondió, y mientras él desdoblaba la carta para leerla, levantó su mirada y miró hacia el espejo, un espejo grande rectangular que tenían al final del pasillo. Estaban los cuartos, y al final, de frente al pasillo, se encontraba un espejo. Era un espejo grande que lo reflejaba. Y por suerte, y gracias a la posición de este, también reflejaba la puerta de la entrada de su hijo. Al ir caminando, esta visión se iba ampliando, y fue en este momento en que pudo ver que era su hijo, que se trataba de su hijo, pero de una manera extraña. Él estaba parado por detrás de la puerta, como esperándolo, pero su aspecto lo frenó por completo. Facundo dice que vio a su hijo, pero su hijo tenía un aspecto tétrico. Más concretamente, Facundo dice que se trataban de sus ojos. Sus ojos estaban por completo negros, y lo estaba mirando a través del espejo. Posiblemente este niño, que él dice, no se había percatado que él también lo estaba observando, porque el reflejo cambia conforme la posición, pero gracias a esto, Facundo pudo ver que ese niño lo estaba esperando, y que por su aspecto, por su cara, por sus ojos, no se trataba de su hijo. Tenía un aspecto tétrico, un aspecto mórbido. Y a pesar de que solamente lo vio por segundos, y se detuvo, y como si este extraño niño se hubiera dado cuenta, se había perdido en el reflejo, simplemente había como desaparecido, en un parpadeo de un momento a otro. Facundo se detuvo en seco en el pasillo, y algo crédulo por la situación en ese momento, dio 2 pasos hacia atrás, y empezó a desdoblar la carta. En la carta decía, con la letra de su esposa, que ella y su hijo habían salido
y que llegarían aproximadamente a las 4. Eran 10 para las 4 en ese momento. Facundo estaba en stop por completo, parado en medio del pasillo, cuando escucha la reja de la puerta sonar y un vehículo entrar. Era el de su esposa, y aún así, sin querer llegar a la habitación de su hijo, ya que él pensaba en ese momento, o a lo mejor es un suéter o una figura que él tiene, tomé la forma de algo que no era. A veces se puede hacer eso, tener una mala interpretación de nuestra mente. A veces la mente nos juega bromas o malas pasadas. Facundo quería pensar eso, y rogaba mucho a que su esposa viniera sola en el coche, que su hijo genuinamente se encontrara en el cuarto, porque los gritos, la voz de su hijo, esa no la había imaginado. Esa sí la había escuchado, y provenía de aquel cuarto. Pero su terror aumentó cuando vio que el primero en entrar a la casa se trataba de su hijo. Y después entró su esposa. Facundo no quiso decir nada de lo que había vivido. Simplemente lo tomó como una experiencia paranormal. Él sí cree en fantasmas, así que simplemente decidió callárselo y continuar con su día. No quería asustar a su esposa y a su hijo, que eran los que vivían en esa casa. ¿Para qué necesitaban algo más así? Debido a toda la circunstancia, toda esta vida cambiante que tenían, no necesitaban vivir con algo así. Facundo decide no prestarle atención a esto. Decide continuar con su vida normal. Pero tan solo pasaron unas breves semanas cuando su ex esposa lo llama, le dice que tienen que hablar, que es urgente. Son horas de la noche. Facundo viene de su trabajo, le dice si puede pasar a la casa un poco, ya que necesita hablar con él sobre un tema delicado. Facundo llega, nota que su hijo y su ex esposa están sentados en la sala, y empiezan a hablar, a tener la conversación. ¿Qué es tan urgente? ¿Acaso pasó algo?, pregunta Facundo tan pronto llega. Pero su ex esposa le dice que no es nada, digamos, nada urgente en la parte física o parte de la escuela, nada. Sino es que le dice que tal vez lo recomendable es llevar a su hijo a un psicólogo o también a que conviva con más niños. Facundo se desconcierta un poco, dice, ¿pero por qué me pides que haga eso? ¿Que acaso tiene una actitud fea? ¿Es antisocial? Su ex esposa le dice que no, pero que pasa mucho tiempo en su cuarto al llegar de la escuela y que empieza a hablar mucho, solamente él. Ella cree que tiene un amigo imaginario, y es en este momento precisamente en que su hijo los interrumpe, ya que él también estaba ahí sentado. Él había hablado con su mamá antes y le había dicho que su amigo no era imaginario, que era un niño que se metía por la tarde y por la noche mediante su ventana y jugaba con él. Obviamente esto es algo ridículo, porque ¿cómo un niño se podría meter a la ventana de un segundo piso? No tiene explicación alguna. Por eso la madre le decía, ¿sabes qué? Estás inventando eso, de seguro tienes un amigo imaginario. Pero si bien no tiene nada de malo tener un amigo imaginario, hay que también tener ciertos límites. Pero toda la conversación se vino abajo cuando el niño le dijo, pero no es imaginario, mamá. Mi papá lo vio. Lo vio el sábado que vino. Él me dijo que lo había visto. Facundo, por obvias razones, empieza a estar pálido de nuevo. Empieza incluso a temblar con la respuesta que dio su hijo. La madre también se desconcerta, voltea a verlo y dice, ¿cómo que tú lo viste? Él no sabe qué decir. Simplemente le dice a su hijo que no invente cosas y que por favor vaya a su dormitorio, que necesita hablar con su madre. A pesar de que viene una pequeña discusión entre él y su hijo, consigue que su hijo se vaya a su dormitorio, que suba y se encierre. Una vez que se quedaron solos, Facundo le empieza a decir a su ex esposa la verdad de lo que había pasado aquella noche. Él le dice, mira, no te quiero asustar, pero cuando llegué y no había nadie, yo me puse a ver el televisor. Grité para ver si había alguien, no había visto tu nota. Y alguien me respondió, alguien que tenía la misma voz de nuestro hijo. Yo subí a su habitación
y vi a un niño que tenía su aspecto, o creo que tenía su aspecto, se parecía mucho a él. Lo vi por el reflejo del espejo. Tenía los ojos negros, por completo negros, y me estaba observando, como esperando a que llegara. Inmediatamente cuando termina de contar la historia dice: tal vez creas que estoy loco, tal vez creas que a lo mejor fue una mala interpretación de lo que vi, tal vez me confundí con otras cosas que tiene este niño en su cuarto, pero de que escuché su voz. No sé si algo está pasando conmigo, no sé si tal vez es mediante el divorcio o la separación, a lo mejor algo está pasando ahí. En ese momento, Facundo explica que su expareja se suelta a llorar. Esto no es propio de ella. Sabe que algo malo está pasando, por lo que la toma de los hombros y le dice: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienes? Ella le dice entre lágrimas, y como que con cierto alivio, como que ya lo tenía que sacar ella. Dice: es que yo también veo esas cosas. Yo también estoy viendo esos niños de ojos negros, pero yo los veo durante la noche. Tú sabes, le dijo, llevaban años durmiendo juntos. Tú sabes que por las noches yo me levanto y tomo agua o tomo una bebida. Sabes que se me seca la boca durante la noche e incluso también me paro al baño. O sea que ella no tiene un sueño completamente de noche a mañana. Siempre se levanta por la madrugada. Y dice: ya hasta tengo miedo de levantarme, porque cada vez que lo hacía, cada vez que me levantaba e iba al baño o iba a la cocina, veía a esos niños. Los veía en cuestión de un parpadeo. A veces los veía parados en la cocina, otras veces en el pasillo, en las escaleras. Pero desaparecían tan pronto parpadeaba, e incluso lo hacía rápido para que ellos desaparecieran. E incluso sombras y ruidos extraños los estoy percibiendo. Yo he tratado de pelear con esto y, haciendo como que no pasa nada, le respondí a ella. Pero veo que tú también los oyes. E incluso también he escuchado. Ella le dijo que incluso también había escuchado la voz de su hijo. Cuando él se encontraba en la escuela, se había confundido varias veces ella. Facundo nos dice que no sabe por qué pasan este tipo de cosas. En su casa concretamente, él llegó y construyó esa casa en ese solar que había comprado. En ese terreno que había comprado. Jamás habían pasado cosas extrañas. Hasta el momento de esta separación. No sabe si fue que tal vez su hijo jugó con algo, o abrió la puerta a algo, o invitaron algo a su casa, y buscó la forma de que su hijo y su ex esposa se fueran de esa casa. Primero entraron en las casas de algunos tíos y ahorita están rentando en un fraccionamiento distinto. Él ha decidido vender esa casa ya que él trató de afrontar este tipo de cosas, quedándose una noche en esa casa. Fue la peor noche que había pasado porque sentía genuinamente que alguien lo veía. Facundo sentía la mirada de alguien muy penetrante en la sala. Él se durmió en la sala, y aunque tenía la luz de la cocina encendida y la luz del baño, que daba suficiente iluminación, aparte de la tele encendida también de la sala, sentí una mirada que venía de las partes oscuras de la casa. Estas miradas eran como de repudio, de enojo, como que no les gustaba para nada a algo o a alguien que estuviera en esa casa. Facundo, después de esto, se arregló con un sacerdote para que fuera a bendecir la casa. Él dice que si bien ya nadie más se ha metido, por suerte su hijo dejó de ver a este extraño niño de ojos negros que él dice se metía por su ventana cada atardecer o en la noche para jugar con él. La casa aún sigue en venta y no ha conseguido a alguien que se la compre. Si bien ya está bendecida y no sabe si esos extraños seres aún están corriendo por ahí, aún no están esperando. Dice que no lo quiere saber. Él explica que no quiere volver a esa casa y no sabe en qué punto su casa se convirtió en una completa pesadilla para él. Cada vez que entra solamente puede pensar en esos niños de ojos negros.